Buenas tardes a todos, a todes y a todas. Estamos hoy iniciando esta segunda actividad de la propuesta formativa, el abordaje de la educación sexual integral desde la perspectiva institucional, una iniciativa que llevamos adelante entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Arrancamos la semana pasada con una conferencia muy potente, muy interesante por parte de Dora Barrancos. Hoy continuamos con un segundo encuentro que vamos a compartir con Eleonor Faur, a quien voy a presentar a continuación, en un modo de entrevista de algunas preguntas que yo le haré y que luego también recuperaremos preguntas que haya en el chat de YouTube, en un espacio que hemos denominado el devenir de la ESI, balances y nuevos temas de agenda, ¿sí? Recuperando un poco el recorrido desde la sanción de la ley 26.150 de educación sexual integral y haciendo un recorrido por estos ya 16 años desde su vigencia en la Argentina. Agradecemos de nuevo la presencia de todos los docentes de la provincia de La Pampa, de todos los niveles y modalidades, a los equipos de las direcciones también del Ministerio de Educación que nos están acompañando, a las tutoras, tutores y docentes de esta propuesta formativa que están allí conectadas, así que gracias por acompañarnos una vez más. Quiero contarles que tanto, la conferencia de la semana pasada, esta, como las que vamos a compartir las semanas siguientes, están grabadas, quedan grabadas en el canal de YouTube, así que se pueden volver a ver, o para quienes no pudieron estar en la anterior, pueden recuperarlo allí, y también van a estar subidas en el aula, así que van a poder verlas y reverlas las veces que quieran, que es un material sumamente interesante para trabajar desde la educación sexual integral. No quiero robar mucho tiempo para poder iniciar con este intercambio con Eleonor Faur. La presento muy brevemente. Eleonor es licenciada en Sociología por la UBA, es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, investiga sobre relaciones de género, familias y políticas públicas, es profesora titular de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del CIS-IDES. Es autora de varios libros, menciono solamente algunos de ellos: El cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, del año 2014, Masculinidades y desarrollo social, las relaciones de género desde la perspectiva de los hombres, UNICEF, del 2004, Mitomanías de los sexos, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitas desechar para vivir en el siglo XXI, un libro que compartí con Alejandro Grimson, Las lógicas del cuidado infantil entre las familias, el Estado y el mercado, un libro que escribió junto con Valeria Esquivel y Elizabeth Schelin, y es editora de los libros Mujeres y varones en la Argentina de hoy, Géneros en movimientos, editado por Siglo XXI y Fundación OSDE. Eso solo para mencionar algunos de sus libros y, múltiples artículos e investigaciones sobre ESI que hemos leído y que también son parte de la bibliografía de esta propuesta formativa. Así que, Eleonor, es un placer poder escucharte, poder escuchar en primera persona lo que después vamos a leer en la formación. Así que muchas gracias por estar acá. Y como les dije, la idea es hacer un intercambio. Perdón. No, que muchas gracias a ustedes. Hacer un intercambio con algunas preguntas, guías para poder profundizar sobre este título que le hemos dado, ¿no? La sanción y el devenir de la ESI en estos años en la Argentina. Y desde allí queremos, una primer pregunta, ¿no? Sabemos que ya pasaron 16 años de la sanción de la ley 26.150 en el mes de octubre. Y sabemos también que llegar a una ley son procesos largos de disputas, de luchas, de buscar correlaciones de fuerza, ¿no? De diferentes actores, actrices sociales. Y entonces una primera pregunta a la que queremos acercarnos es que puedas reponer cuáles fueron las condiciones sociopolíticas que permitieron que en ese momento se sancionara, se pudiera llegar finalmente a la sanción de la ley 26.150.
Bueno, primero muchísimas gracias Denise y la Universidad Pedagógica y la provincia de La Pampa por esta invitación. Me parece excelente este ciclo y el esfuerzo enorme que están haciendo ambas instituciones, ¿no? Sobre la pregunta particular, yo creo que es interesante cuando uno piensa en cómo se sancionó la ley, contextualizar, estábamos en 2006, recién veníamos de unos tiempos de mucha crisis sociopolítica, socioeconómica y de unos años de un gobierno que iba como estabilizando ciertas iniciativas y ciertas perspectivas, particularmente con un enfoque que tenía que ver con la ampliación de derechos en varios campos. Y en ese mismo momento, o sea, tenemos que pensar que 2 años antes de la sanción de la ley nacional, había habido un intento en la Ciudad de Buenos Aires de sancionar una ley de educación sexual, que había sido un intento metafóricamente, digamos, abortado, porque hubo como unas disputas políticas ahí donde realmente hubo una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica, ¿no? En 2004, Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. En los años siguientes, desde la Ciudad de Buenos Aires también se inició todo un proceso de construcción política para lograr que se fuera generando un consenso en torno a una ley de educación sexual en la ciudad, de mucho diálogo, de mucha negociación, de que si la perspectiva de derechos, la iglesia quería poner valores, ver cómo se ponía una cosa, la otra. Bueno, fue un trabajo bastante arduo, donde lo que primó fue la voluntad política. O sea, el entonces secretario de Educación, que era Alberto Sileoni, por cierto, después fue ministro en Argentina mucho tiempo, nacional, y ahora es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Cuando sentó a los actores en la mesa, la consigna fue: nosotros vamos a sancionar esta ley, entonces queremos tener un acuerdo. Entonces, eso ya pone las fichas de una manera particular, ¿no? Entonces, 2 años después, cuando ya se estaba llegando a ese acuerdo en la ciudad, el ministro también de Educación de la Nación, que era Daniel Filmus en ese momento, ustedes saben, un pedagogo de toda la vida, que también de alguna forma aprovechó una oleada semejante, ¿no? Y bueno, obviamente hubo negociaciones para la sanción de la ley, son negociaciones que son muy fáciles de detectar en el texto de la ley, que es un texto muy corto, y bueno, lo que había era voluntad política, que fue una voluntad política construida también un poquito en esa onda que venía también desde la ciudad, por eso lo menciono. Y hubo acuerdos. Los acuerdos para mí son bastante evidentes, digamos. Una fue postergar los contenidos que se iban a dar en la educación sexual, ¿no? Entonces hay un artículo que dice se va a desarrollar, a convocar una reunión, una comisión de especialistas para que definan los contenidos. Entonces, de alguna manera como, bueno, futbolísticamente, digamos, se pateó la pelota para adelante y con esa ganancia de tiempo se logró generar un consenso. Y la otra negociación creo que fue el famoso artículo 5 de la ley, donde se habla de la idiosincrasia de las escuelas, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo principal es que en el artículo 1 se dice que la ley garantiza los derechos para todos los niños, niñas, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, no universitario, en todas las jurisdicciones y en todas las escuelas, sean públicas, de gestión estatal, gestión privada, confesionales o laicas. O sea, lo principal es que se estableció un derecho. Y para establecer un derecho lo que hubo fue enorme voluntad política y además una oleada de un tiempo, un periodo donde realmente se estaban ampliando derechos. Gracias, Eleonor. Ahí, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, gracias por reponer ese momento. Digo, sabemos, sí, cuando se lee y se recupera, ¿no? Todo lo que fue el debate parlamentario es también sumamente interesante, ¿no? De cuáles fueron los puntos, como vos marcabas bien ahí, bueno, el artículo 5, que es el artículo más controversial, por lo que después implicó, ¿no? En la implementación. Tal vez ahí, bueno, después reponer, una pregunta va a enfocar también a pensar eso, ¿no? De, bueno, ¿qué traducción tuvo después en la implementación y qué límites le ha puesto a la garantía del derecho? Porque finalmente es eso, ¿no? Pensar.
Claro, Sí. te escucho, te escucho. Sí. Pero bueno, digamos, una vez con la ley sancionada, ahí me interesaba que también pudieras compartir con nosotros qué aportes, ¿no?, trae esta ley, digamos, qué aportes específicos trae, además de reconocer a la educación sexual integral como un derecho, que es fundamental. Bueno, ¿qué otros aportes trae y posibilita, ¿no?, contar con esta ley? Bueno, yo creo que primero eso, ¿no? Genera claramente una obligación para el Estado, una responsabilidad para las escuelas y para los docentes y las docentes. O sea, que genera, o sea, produce, establece, protege un derecho. Lo que trae es primero una responsabilidad para el mundo adulto y para sus instituciones en el cumplimiento de ese derecho. O sea, no es un derecho que quede vacío o simplemente mencionado, nominado, pero sin los mecanismos para hacerlos reales. Y establece además una línea de política, o sea, porque crea un programa y eso también supone una nueva institucionalización de la ESI en el Estado, en el Ministerio de Educación. O sea, modifica también la burocracia estatal, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional, pero también en las provincias, también impulsa la modificación en las escuelas. Y en términos de contenidos y también de derechos, en ese momento era muy novedoso pensar que la educación sexual comenzaba en el nivel inicial, ¿no? O sea, ya eso es un antes y un después, porque digamos, conociendo un poco los procesos en otras partes del mundo, es mucho más fácil, aunque nunca es fácil, está claro, hablar de educación sexual integral en la secundaria o en adolescentes y jóvenes que hablar desde la primera infancia. Entonces, eso también era algo bastante innovador, digamos. Aunque hay muchísimas justificaciones para hacerlo en la infancia, en la primera infancia, ustedes lo saben bien. Después está el tema bueno, de lo que acabo de mencionar, que es que no se limita a las escuelas de gestión estatal, sino que también lleva a las privadas. Y la cuestión, en un país federal, mencionar que era una ley para todas las jurisdicciones también era importante, porque entonces las provincias estaban per se obligadas. Algunas después generaron sus propios mecanismos institucionales, otras no, pero las que no lo hicieron igual están incumpliendo una ley nacional que establece que es para todas las jurisdicciones. Y otra cosa que me parece que es súper importante fue colocar, o sea, virar o especificar cuál era el rol docente en la educación sexual integral. O sea, jerarquizó el rol de las y los y les docentes. Porque también una práctica muy habitual, ustedes también lo saben, viniendo de las escuelas, en muchas escuelas del país era y sigue siendo invitar para la famosa charla de educación sexual o educación sexual integral, donde se establece como algún tipo de acercamiento de una especialista que va a la escuela una vez o cada tanto y dice algunas cosas y se va, o hace un pequeño taller y se va, y que eso no tiene continuidad. Entonces, realmente jerarquizar el rol docente era también dar un mensaje de cuáles son los mecanismos para realmente impartir o enseñar sí en las escuelas. Y que son mecanismos que obviamente lo que requieren es de un enorme compromiso y que sea sostenido en el tiempo. Y eso nadie conoce mejor o tiene acceso más directo a las vivencias y las experiencias de les pibis que quienes están todo el día con ellos, ¿no? O sea, que todos los días, no sé si todo el día, pero sí todos los días, como que hay un seguimiento permanente. Entonces, las vidas nos van llevando por cuestiones diferentes a los adolescentes, a los niños, a las niñas también, y ese lazo, ese vínculo que se establece y que permanece en el tiempo es sin duda el mejor espacio para generar procesos educativos de educación sexual integral. Y eso es lo que ofrece la ley, ¿no? Como marco institucional. Gracias, Leonor. Yendo un poco a cuestiones vinculadas a la implementación, ¿no? Haciendo como estas capas, ¿no? Tenemos la ley, bueno, estos aportes que vos compartiste recién.
digamos, pensando en la implementación, ahí hay un texto interesante, muy interesante, donde vos trabajás con la metáfora, digamos, pensar en 4 escenarios, ¿no? La catedral, el palacio, las aulas y la calle. En relación justamente a la institucionalización de la ESI en la Argentina en todos estos años, desde su sanción en adelante, y el modo en el cual estos distintos actores, como vos mencionás allí, se involucraron en su discusión y transformaron sus estrategias, ¿no? Vuelvo a repetir cuáles son estos escenarios. La catedral, el palacio, las aulas y las calles. Quería, si mínimamente podrías compartir algunas características de estos 4 espacios que vos mencionás como actores claves en la institucionalización de la ESI en estos 16 años. Sí, gracias que traes ese texto, que es un texto que a mí que yo quiero mucho, que me ha inspirado mucho, porque quiero comentar que ese texto yo lo escribí en 2018 para un dossier que estaba compilando Catalina González del Cerro para la revista Mora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en 2018 se estaba iniciando el primer debate que hubo de la legalización del embarazo, de la interrupción legal del embarazo en Argentina, ¿no? Entonces ahí yo quería poner un poco la historia de la implementación y los obstáculos que había por parte, digamos, la catedral representaba obviamente toda la jerarquía de la Iglesia Católica que había tenido, y yo repongo ahí todo este debate que acabo de simplemente soslayar en la primera pregunta, de todas las resistencias que había desde la catedral, literalmente en 2004 en Buenos Aires, para la sanción de una ley de educación sexual, y cómo después se fue como, o sea, esa marcado de cancha, ¿no? Que se hacía bastante desde las instituciones de la Iglesia, se siguió llevando adelante durante la discusión de los contenidos que iban a tener la ESI en esa comisión de especialistas, que después terminó con 2 dictámenes, uno de mayoría, que fue muy pro derechos, muy integralidad de la ESI, que me olvidé decir que es otra de las cuestiones importantes que coloca la ley de ESI, el tema de la integralidad. Y después estaba como, bueno, eso que de alguna forma caracterice como la catedral. Hoy podríamos pensar que son otros, que es más complejo, ¿no? Las actorías como opositoras a la ESI desde lugares religiosos. Pero bueno, el palacio como el Palacio Pisurno, ¿no? Como la institucionalidad de la educación nacional, impulsando voluntad política, generando contenidos mínimos, ofreciendo presupuestos, o sea, garantizando presupuestos para formación docente masiva, generando materiales, generando todo un sistema de referentes en todas las provincias, digamos, como impulsando política pública basada en derechos y comprometiéndose presupuestalmente también con eso, que es muy importante, ¿no? Porque a veces las políticas públicas son una línea en el presupuesto muy bajo, en este caso no lo fue. Y después las aulas, porque también ahí hay como siempre una brecha entre la ley, las ideas que impulsan esa ley o los contenidos y la implementación. Y donde yo lo que digo es que, bueno, hay mucho que se hace desde la política pública, pero que en realidad el día a día de la educación sexual integral está en las aulas, ¿no? Está en esa atracción que los docentes hacen, en ese compromiso que hay por parte de las experiencias educativas concretas. Entonces, bueno, teníamos toda esa parte que era como más la cocina de la institucionalidad, de las disputas políticas, la implementación, y después, en pleno 2018, la reflexión era un poco, bueno, las políticas públicas no se terminan de implementar solamente con los actores claves y las actrices claves en todo el tramado de la implementación, sino que hay una parte muy importante que era la demanda popular, ¿no? Entonces, en 2015, en Ni Una Menos, ustedes recordarán que a partir de ahí empezó a salir con mucha fuerza la necesidad de implementar la ESI. Entonces, con ese nivel de actividad, de demanda, desde los feminismos, desde los movimientos de mujeres, de diversidad,
por la implementación de la ESI, yo lo que pensaba y sigo pensando es que era finalmente como la garantía de que había una parte donde era muy difícil retroceder. No digo imposible porque nunca es imposible, por eso, porque estamos en una, digamos, es una dinámica social, ¿no? Y estas cosas pasan, o sea, hay disputas políticas y tal, pero con ese nivel de activismo, con la ciudadanía de pie, con la ciudadanía presente y reclamando, era parte también de generar como ese plafón político se completaba para mí con la figura del escenario de las calles, con obviamente el protagonismo de los movimientos, de las juventudes, de las adolescencias que estaban ahí reclamando y siguen estando, ¿no? Y yo creo que eso también permeó fuertemente a las subjetividades docentes, que hoy también son interpeladas muchas veces y se acercan a la ESI por demanda de estudiantes, ¿no? ¿Cómo, en relación a eso, cómo podemos pensar digamos, esta demanda o estos carteles que se veían de con más ESI no hay ni una menos? Digamos, ¿cómo podemos, qué estaban demandando? Digamos, es claro, ¿no?, que estaban pidiendo más educación sexual integral en las escuelas, pero bueno, ¿cómo podemos reponer o repensar desde el rol docente esos carteles que veíamos en las calles? Claro. Bueno, básicamente la idea central es la ESI también previene violencias. O sea, en el sentido, contribuye a prevenir violencias, diría yo, ¿no? Porque cada vez que yo doy un curso, y que doy cursos de género desde muchísimos años, digo siempre bueno, que una cosa son digamos, los eslogans políticos, ¿no? Pero que a nivel pedagógico o a nivel de investigación sepamos que todo tiene un poquito más de mediaciones, ¿no? Pero básicamente quiero decir, no es tan causal, no es solamente que la ESI, que solamente la educación basta para que no haya más violencia, pero lo que es seguro es que la educación sexual integral tiene muchísima incidencia o puede tener en modificar o en abrir ciertas reflexividades en relación con las cuestiones de género, de irnos despegando de ciertas normas sociales en relación con el género también, de sometimiento femenino, de actividad masculina, digamos, todas estas cuestiones que habitualmente llamamos estereotipos, pero de lo que estamos hablando son de relaciones jerárquicas entre los géneros, que son relaciones de poder que existen y que siguen existiendo, no es que ni una menos lo haya parado, lo que hizo fue ponerlos a la vista. Y la educación sexual integral, cuando se hace desde una perspectiva de género, que creo yo que es realmente el motor principal de la integralidad de la ESI, obviamente pasa necesariamente por las cuestiones de violencia y por la revisión de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, digo, como eslogan político es como, bueno, una ecuación muy sencilla. En la práctica requiere de muchísimas mediaciones, pero sin duda la parte, todo el trabajo que podamos hacer con nuestros estudiantes, con sus familias, ¿no? Yo, de las experiencias de investigación en escuelas que tengo, uno de los temas muy importantes ha sido el modo en el cual chicos y chicas que se acercaban a la ESI mediante las escuelas llevaban ese mensaje a sus casas y muchas veces le iban mostrando a sus madres cuando eran víctimas de violencia por parte de sus propios padres. Entonces, hay algo que la ESI genera como unas cajas de resonancia que van más allá de lo que nosotras y nosotros podemos ver en lo que pasa en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante como para pensar este hilo de muchas capas, repito, entre la ESI y ni una menos. Gracias, Eleonor. Y, digamos, recuperando también estas demandas, ¿no?, estas nuevas demandas, sabemos que desde la sanción de la ley en el 2006 ha habido un marco jurídico de garantía de derechos que se ha ampliado para mujeres y diversidades, ¿no?, y diversidades sexogenéricas, sobre todo en la Argentina. Y allí la pregunta es, bueno, ¿de qué forma interpelan a la ESI, ¿no? Digo, las jóvenes, lo traías recién, bueno, toda esta normativa, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género,
y también temas que aparecen en agenda, que tal vez no están o no tienen un marco normativo específico, pero sí cuestiones vinculadas o que sí lo tienen, digamos, políticas de cuidado, cuestiones vinculadas también a nuevas masculinidades, ¿no? Nuevos temas, ecofeminismos podemos mencionar, nuevos temas que aparecen en la agenda y que tal vez no estaban en estos primeros contenidos pensados en relación a la ESI, pero que claramente entran en diálogo, interpelan y movilizan, ¿no?, a los primeros desarrollos que ha tenido la ESI para las escuelas. Sin duda, Denise, me parece buenísimo esto que pones, porque básicamente, digamos, yo me acordaba cuando empezamos las capacitaciones masivas, cuando desde el Ministerio de Educación se empezaron con las capacitaciones masivas, en ese momento yo dirigía la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina y me invitaron a muchísimas de estas capacitaciones y yo iba con mucho gusto porque realmente se estaba produciendo algo impensable pocos años antes, ¿no? Entonces, repongo, 2012, antes de Ni Una Menos, cuando todavía no era tan masivo el feminismo, ¿no? Y en esos talleres recuerdo que una de las quejas que se escuchaba por parte de muchísimos docentes que después iban transformando su mirada en 3 días de trabajo, era muy interesante eso, pero una de las cuestiones así como de preocupación, de cierta irritación también, tenía que ver con el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la diversidad sexual, y que entonces escuchábamos frases tipo, yo no le puedo enseñar a mis alumnos que está bien ser homosexual, ¿no? Era como unas cosas así, de un nivel de... Y entonces me acuerdo que, o sea, ya se acababan de sancionar las leyes de matrimonio igualitario y se estaba sancionando la identidad de género, ¿no? Entonces, ahí hablábamos, o sea, lo que trabajábamos mucho era volver siempre a la perspectiva de los derechos, ¿no? Entonces, no está ni bien ni mal ser homosexual, no está ni bien ni mal ser heterosexual, simplemente lo que no podemos enseñarle a nuestros estudiantes es a discriminar o a avalar la discriminación, ¿no? Entonces, eso era un tema nuevo en ese momento. Hoy pueden ser otros los temas nuevos, ¿no? Hace 2 años o año y medio se sancionó la interrupción legal del embarazo. Lo que siempre estaba como presente y además van a seguir sucediendo, poniéndose temas nuevos en la agenda, porque los derechos humanos son así, es un horizonte. Siempre vamos a estar encontrando otra manera de perfeccionar, de hilvanar, de leer más fino, siempre van a suceder temas nuevos. Entonces, esta ley y estos contenidos mínimos no pueden ser nunca pensados como acotados, ¿no? Siempre tenemos que poder pensar en más. Y cuando se sancionan otras leyes y se aprueban otros derechos, se protegen otros derechos, bueno, ya el camino está muy allanado en ese sentido. O sea, ¿cómo no se va a incluir en la ley la diversidad sexual o la identidad de género si es parte de nuestro marco normativo en Argentina? ¿Cómo no vamos a hablar de aborto si es parte de nuestro marco normativo en Argentina? O sea, hablar de aborto no quiere decir posicionarnos, quiere decir comentar, o sea, compartir información, estadística, científica, poder escuchar diferentes, o sea, podemos compartir los debates que hubo en Parlamento, podemos compartir una cantidad de discursos que hubo en las comisiones de expertos, podemos hacer un montón de trabajo importante, podemos mostrar estadísticamente cómo el aborto inseguro tiene riesgos para la salud y para la vida de las mujeres. Entonces, podemos hablar de muchas maneras y hacer eso no es bajar línea, eso es otra cosa que digo siempre, es ampliar la reflexión, es dar información científica, es poner a circular temas, es escuchar lo que les preocupa a los chicos y a las chicas y a las chiques, dar respuestas a eso con información científica. Entonces, los temas van a seguir creciendo. El tema de masculinidades que mencionaste también, Denise, y que es uno de los temas que seguramente ahora está más arriba también en la discusión, en los debates en los feminismos, pero obviamente si hablamos de género estamos hablando de relaciones sociales de género que incluyen a las masculinidades. O sea, pensar que hablar de género. Ayer justo daba una clase y releyendo textos más viejos, ¿no? De cuando yo empecé a estudiar estos temas, en los años 90, en los años 80, hablar de género siempre fue hablar de relaciones sociales de género, pero bueno, eso sería otra conversación.
pero en ese momento teníamos que aclarar que cuando hablábamos de género no hablábamos de mujeres solamente. Y ahora, cuando uno empieza un curso y habla de género, enseguida, cuando yo hago como preguntas para ver qué tienen mis estudiantes, en qué piensan mis estudiantes cuando están pensando en género, en lo que están pensando es en identidades disidentes, ¿no? En travestis, trans, no binarias, o en violencia. Entonces, otra vez volvemos a reponer. Hablar de género no era hablar de mujeres antes y tampoco es hablar solamente de identidades y diversidad sexogenérica. Seguimos hablando de relaciones sociales, de relaciones jerárquicas, de relaciones de poder, que incluyen a mujeres y feminidades, a varones y masculinidades y a diversidades sexuales y de identidades, ¿no? Entonces son todos temas que están permanentemente ampliando la agenda de la ESI y que está muy bien que se amplíe la agenda de la ESI. Y ahí, digo, tu otro, ESI es uno de tus grandes temas y las políticas de cuidado, ¿no? Tu otro también gran tema de investigación, muy de modo resumido, ¿no? Pero ¿cómo puede pensarse esa articulación? Digo, ¿es posible? ¿Desde dónde puede pensarse ese vínculo entre, bueno, la política de ESI y las políticas de cuidado? Claro, bueno, en principio yo creo que definitivamente la ESI para mí es, o sea, o podría ser pensada en sí misma como una política de cuidado, ¿no? En un sentido de cuidado como ampliación de derechos y no como cuidado de te voy a proteger para que no te pase nada malo, ¿no? No un cuidado paternalista o maternalista, sino un cuidado de reconocer al otro sujeto como un sujeto de derechos y ofrecer, brindar, acompañar todo su proceso de crecimiento a través de ciertos dispositivos, información, reflexión, etcétera, que le permita ir generando un proyecto de vida autónomo. Y autónomo, pero también interdependiente, ¿no? Y también hay algo que es la pedagogía del cuidado, ¿no? Que es donde, digamos, si en el jardín, los jardines de infantes o los espacios de nivel inicial, seguimos pensando en los rincones de nenas con las muñecas y los rincones de varones con el destornillador, bueno, después no nos quejemos cuando en casa hacemos todo las mujeres, ¿no? O sea, tratemos de pensar que esas formas de participar de una socialización de género tan dicotómica, tan binaria, bueno, también la estamos haciendo nosotras y nosotros en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, salir de esa idea, reconocer que el cuidado es lo que realmente mantiene el lazo social vivo y que todos, todas y todes tenemos la capacidad y la responsabilidad de cuidar a los demás y a las demás. Entonces, bueno, eduquemos también a los varones y a las masculinidades y a las diversidades en una perspectiva de cuidado. Establezcamos formas donde la pedagogía del cuidado no sea una vergüenza, sino un orgullo, ¿no? Yo he escuchado, cuando hacía mi tesis de doctorado a principios de los 2000 sobre el cuidado, escuché muchas docentes diciendo, no, nosotras no cuidamos, nosotras somos profesoras, y lo decían desde un lugar, digamos, positivo, en el sentido que era lo que cuesta profesionalizar a una docente, que hay estudios terciarios, universitarios, hay especialización permanente, y había como una noción o como una idea de distinguirse de lo que eran las cuidadoras sin esos niveles de formación, ¿no? Y en realidad no importa nuestros niveles de formación, es parte o sea, la tarea educativa es también una tarea de cuidado, simplemente por el hecho de estar frente a un aula, atendiendo y preocupándose por lo que les pasa a nuestros alumnos y alumnas, más allá de lo que estamos impartiendo de conocimientos, por supuesto, legitimados, validados, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, yo tengo un doctorado y no me preocupa mucho sentirme que también soy una cuidadora de mi entorno, de mis estudiantes. No es un... Entonces, hay una pedagogía del cuidado que yo creo que también tiene mucho que ver con la ESI, ¿no? Es una pedagogía de género, es una pedagogía de una apuesta por la sostenibilidad del lazo social y por la sostenibilidad de la vida en comunidad, ¿no?
Qué bueno todo lo que nos traes, Eleonor. Ahí me echo una pregunta que hay en el chat y después vamos a la última que tenía armada. Preguntan si para vos, desde tu concepción, los talleres de masculinidades tienen que ser para todos los géneros o si considerás que más conveniente y abre más diálogos si solo se hace con varones. Entiendo que se está refiriendo a varones cis, la pregunta. Yo creo que las dos cuestiones son válidas. Importa mucho cómo se hacen los talleres. Yo que he sido tallerista también en mis primeros años de socióloga, y no tan primeros, durante muchos años he sido tallerista, yo creo que importa mucho cómo se hacen, ¿no? Y yo creo que siempre en los talleres es importante que partan de la reflexividad. Yo tengo, mi libro este de Masculinidades y Desarrollo Social, no es un chivo, lo pueden bajar de internet gratis. Es un libro que fue a partir de una sistematización de talleres que yo hice con hombres, funcionarios públicos en Colombia, ¿no? Hace 20 años. Y tiene muchos recursos de taller y tiene toda una parte donde se va analizando y sistematizando qué pasaba en esos talleres. Los talleres sobre masculinidades, como cualquier taller de género, yo creo que es muy importante que partan de una reflexión, que partan de reflexiones, o sea, que se abra el espacio de la pregunta, que se digan por parte de los estudiantes todas las cosas que quieran decir, por más que sean, o sea, políticamente incorrectas, pues bienvenidas, porque si no se pasa por esos lugares no se avanza. Cuando hay muchos que tenemos en la cabeza todavía formatos medio de esa forma, ¿no? Que hemos sido educados de esa manera, no siempre tenemos las posibilidades o las oportunidades de pensar de otra manera, o porque sí las tenemos, pero no nos sale pensar de otra manera. Entonces, hay potencialidad en hacer talleres con varones solamente, o varones cis, o con masculinidades cis y masculinidades trans, también se podría hacer. Pero ¿por qué no también trabajar de manera mixta o trixta, o no sé cómo se podría decir? Yo creo que todo es válido, depende de las metodologías. Pero trabajar solamente con varones también es interesante. También es interesante. Buenísimo, gracias, Eleonor. Bueno, y hay una última pregunta que la uno con una que también está en el chat, así hago ahí una sinergia. Es justamente, bueno, para cerrar, preguntarte dónde estamos hoy en relación a la ESI. ¿Sí? Hicimos este rápido recorrido, pero interesante recorrido. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Y ahí la pregunta era, ¿cómo te imaginamos la ESI de acá dentro de 10 años? ¿No? Y mi pregunta iba también en ese mismo sentido, ¿no? Pensándolo más en términos de horizonte, de lo que nos mueve, como te ponía ahí, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, ¿no? Eso que nos va permitiendo seguir dando pasos. Bueno, ¿dónde te parece que vamos a estar o que queremos estar? No que vamos a estar, sino dónde queremos estar según tu percepción. Bueno, queremos estar cada vez más ampliando horizontes y queremos también nunca llegar, porque si llegamos quiere decir que algo hicimos mal, ¿no? Porque estamos viendo el objetivo como algo acotado, y el objetivo no es acotado, el objetivo es generar cada vez mejores oportunidades, posibilidades, capacidad de reflexión por parte de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, ¿no? Como docentes, o sea, hay una parte que es para mí fundamental, lo trabajamos mucho con Mariana Lavari, es un trabajo muy lindo que hicimos para UNICEF sobre escuelas que enseñan ESI, y es el tema de la reflexividad docente, ¿no? Y como todos sabemos, la reflexividad sobre nuestras propias prácticas es algo que no termina nunca, ¿no? Entonces, me imagino que va a haber muchas más escuelas que estén ofreciendo ESI en 10 años. Hoy hay cada vez más escuelas que están ofreciendo ESI, hay cada vez más docentes que se comprometen con esta estrategia, con esta responsabilidad, porque realmente dar ESI es una obligación, pero se comprometen y se capacitan para, que es muy importante, ¿no? Yo no soy amiga de la gente que da ESI sin haber pasado capacitaciones, amiga, digo conceptualmente, amiga puedo ser, pero hay algo de la necesidad de realmente atravesar formatos pedagógicos para poder ofrecer estos contenidos, porque no nos
alcanza con lo que venimos, con lo que llevamos puesto, ¿no? Con lo que ya sabemos, con lo que tenemos para nuestras propias vidas, sino que necesitamos atravesar nosotros mismos ciertos procesos educativos. Entonces yo creo que cada vez hay más compromiso, cada vez hay más redes de docentes que están trabajando eso. Sí, cada vez encuentro en mis cursos, aunque sean cursos de sociología, que vienen docentes y dicen, yo me anoté porque quiero aprender sobre esto, porque mis estudiantes me piden, eso es muy importante. Y bueno, me imagino temas nuevos, me imagino nuevos contextos. Hace 2 años teníamos un inicio de una pandemia, no nos imaginábamos ese contexto. Entonces, hay cosas que podemos imaginar, hay otras que no. Yo lo que espero, lo que deseo, lo que les deseo a ustedes y a mí misma y a Denise y a todos nos deseo, es que estemos receptivas, flexibles, abiertas y abiertes a tener siempre, a tratar de siempre la mejor versión para poder atender las necesidades de nuestros pibis en los contextos en los que podamos estar. Buenísimo, gracias Eleonor. Acá aparecieron dos preguntas así para cerrar. Una, si podrías profundizar un poco más sobre alguna idea en la relación entre políticas de cuidado e inclusión desde el paradigma de derechos, que algo ya dijiste al respecto, pero si podrías profundizar un poco más sobre eso. Y la otra, apareció la consulta de cómo pensar hoy los desafíos de el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Bueno, no nos va a dar mucho tiempo. Tema que siempre aparece cuando hablamos de eso. Bueno, está bueno, algo se está diciendo. Que está bueno, sí. A ver, sobre el tema de cuidados y ESI, hay una entrevista que me hicieron unos colegas de la Universidad de Entre Ríos que está en internet y se las puedo después pasar a Denise para que más cuestiones más generales o más específicas, mejor dicho, porque no me va a dar el tiempo ahora, ¿no? Pero hay bastantes formas de pensarlo y siempre puedo pensar otras nuevas, ¿no? Pero bueno, mantengamos esa conversación. Y sobre el tema del lenguaje inclusivo, yo creo que es muy importante. Incluso más que si lo usamos, no lo usamos, cómo lo usamos y todo eso, creo que es muy importante saber qué quiere decir el lenguaje inclusivo, por qué se habla por qué se instala esa demanda o esa crítica al sexismo del lenguaje, ¿no? O sea, saber de dónde viene. Dar el marco, dar el contexto de qué es lo que se está diciendo. Porque vuelvo a referirme a los años 90, cuando género se equiparaba con mujer, aunque no se estaba hablando exactamente de lo mismo. En esa época se hablaba mucho del sexismo del lenguaje. Lo que se estaba queriendo decir era lo siguiente: el lenguaje es androcéntrico. El lenguaje castellano, el español, es un lenguaje que está formulado a partir de una norma. Las normas no son la tabla de Mahoma, de Moisés, o de Dios que llegó de no sé dónde, sino que son construcciones humanas, son construcciones sociales, históricas en determinados contextos. Y que el lenguaje, que el genérico sea el hombre y el masculino, es una norma creada por varones y en un contexto determinado de relaciones de poder, ¿no? Como estábamos hablando antes en relación con la cuestión de género. Es un lenguaje generalizado. Nos creemos que el lenguaje generalizado es el inclusivo, pero el que teníamos como la verdad revelada también es generalizado. Cuando decís el hombre llegó a la luna, bueno, sí, en ese momento eran sí 3 sujetos varones, pero se decía como la humanidad, ¿no? O, bueno, muchos enseñarán. Cuando yo aprendí la Revolución Francesa, eran los derechos del hombre y del ciudadano, y se creó. O sea, que ya ahí eran derechos universales y eran solamente de los hombres, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que me parece que es importante dar el contexto histórico, explicar técnicamente por qué se hace esa disputa y después ver cómo quiere hablar la gente, porque la verdad es que el lenguaje también cambia, ¿no? El otro día yo vi un meme muy divertido que era lenguaje inclusivo, tipo, no. Y después, dame un flat white con un avocado toast para take away.
Entonces, a ver, no es que estamos hablando todo el día el lenguaje de la RAE, ¿no? Ni tampoco quisiéramos hablar todo el día el lenguaje de la RAE. Todos los países de América Latina hablamos diferente el español. Entonces, demos una oportunidad a pensar por qué nos molesta tanto el lenguaje inclusivo cuando nos molesta, o por qué se da esa batalla o esas ganas o esa necesidad de cambiar el lenguaje para realmente hacerlo más inclusivo, porque definitivamente hay gente que no se reconoce en el masculino ni en el femenino, y así como a las mujeres nos podía molestar que todo se hablara en masculino, sentirnos realmente vinculadas o interpeladas con el lenguaje. Bueno, hoy pues, quizás estemos dejando afuera a muchas personas cuando simplemente hablamos con lo que nos parece que es la norma de piedra, y el lenguaje nunca es de piedra, el lenguaje es una construcción social y por lo tanto es cambiante. Bueno, muchísimas gracias, Eleonor, por todas tus respuestas a estas preguntas que no son nada sencillas, y bueno, que has podido resumir, pero con la profundidad necesaria. Así que Gracias a muchísimas vos, gracias Denise. Un placer conversar con vos siempre. Gracias por este tiempo. Nos queda ahí, como les dije, el video, así que vamos a poder recuperar muchas de estas frases y estas ideas que compartiste hoy con nosotros. Vuelvo a agradecer a docentes de todos los niveles, todas las modalidades de la provincia de La Pampa que están ahí conectadas en YouTube, y a quienes son docentes de otras provincias y también nos están acompañando. También muchas gracias. Y ahí había algunas dudas en relación a las aulas. Eleonor, si querés, digo, vamos a hablar de algunas cuestiones más prácticas de aulas y etcétera. Así que, bueno, gracias y nos estamos viendo. Gracias, suerte, gracias por participar a todos. Chau, chau. Bueno. Ahí está. Gracias. Bueno, y después me decía Alejandra que había algunas consultas en relación a las aulas. Quería decirles, antes de cerrar este espacio de hoy, que previo al inicio, ¿sí? El 14 y el 15 de septiembre, algunos van a cursar los miércoles y otros van a tener sus espacios de encuentro de las clases sincrónicas los jueves. Antes de esos dos encuentros van a tener acceso a las aulas, así que sabemos que tienen ganas de ya conocer los materiales, pero bueno, estamos afinando el armado para que puedan ingresar y que esté todo completo, y que no puedan acceder a todos los materiales desde el inicio. Así que ténganos un poco de paciencia, les va a llegar un mail, ¿sí? Avisando con usuario y contraseña del aula para que puedan acceder. Cualquier cosa, bueno, digo, consultas, lo que haya, en principio, por ahora nos comunicamos a través de la provincia, ¿sí? Le escriben y nos comunican a la UNIPE las dudas que haya, pero les reitero que unos días antes del primer sincrónico van a poder tener acceso al aula, así que no se preocupen que eso está garantizado. Bueno, la verdad que fue ahí una idea de poder hacer un intercambio en una entrevista con Eleonor. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene para compartir la conferencia de Graciela Morgade, donde específicamente va a trabajar sobre el abordaje de la ESI desde la dimensión institucional, que es la que nos convoca en esta formación. Así que reitero el agradecimiento por estar ahí acompañando, aprendiendo juntos, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.